Hola gente de YouTube, solo vengo a aclarar que el fanfic y los personajes que aparezcan no me pertenecen, lo único que es mío es el video. Sin más, empecemos. Mariposas amantes del agua. Por el autor. El Gabo 9778. Capítulo 1. Shinobu Kocho y Kanae Kocho eran las dos encargadas de la finca mariposa, ambas eran buenas cazadoras, tanto así que se convirtieron en pilares. Kanae se convirtió en la pilar de la flor y Shinobu en la pilar del insecto. Ellas no se interesaban por los hombres, siempre pensaban que las relaciones eran algo sin importancia, ya que ellas nunca experimentaron un sentimiento por un hombre, pero esa idea cambió desde que llegó Hiyu Tomioka, el nuevo pilar del agua. Este siempre era callado, reservado y nunca hablaba con nadie y solo lo hacía cuando se tenía que hacer, en otro momento nunca hablaba, y eso le interesaba a ambas hermanas. Ellas cuando les tocaba una misión con él trataban de que hablara un poco, pero no conseguían nada, él simplemente las ignoraba, ellas aun cuando las ignoraba trataban de todo para que hablara, y la única vez que les dirigió la palabra fue por una broma de Shinobu a él diciéndole que todos le odiaban por no hablar y ser distante, y se sorprendieron por su respuesta. Shinobu. Nene Tomioka-san, ¿por qué no hablas? Tomioka. Él solo siguió camino. Kanae. Vamos Tomioka-san, habla un poco por favor, lo dijo algo cansada ya que casi no le quedaban recursos para que hable. Tomioka. Él la ignoró y siguió caminando. Shinobu. Parece que no hablarás, si sigues así todos te van a odiar, lo dijo ya cansada de intentar de hacer que hablara, pero para sorpresa de ambas hermanas escucharon una voz que dijo. Tomioka. A mí nadie me odia, lo dijo algo enojado y siguió caminando para perderlas de vista un poco. Ambas hermanas se sorprendieron, no por la respuesta sino que por fin después de tantos intentos Hiyu Tomioka les había dirigido la palabra. Su voz era muy seria y sin ninguna expresión. Ellas se quedaron paradas mientras veían cómo el pilar del agua se alejaba del lugar. Shinobu. ¿Oíste eso, Nee-san? Lo dijo algo sorprendida. Kanae. Ese sí, lo dijo igualmente sorprendida. Ambas hermanas al salir de shock decidieron ir con él, ellas siguieron a Hiyu sin decir nada, todavía seguían procesando que Hiyu había hablado, no negarían que fue algo duro con ese tono, pero estaban felices por conseguir su victoria. Los tres llegaron a la sede de cazadores para dar su informe. Cuando lo dieron Hiyu se fue directo a su finca, las hermanas hicieron lo mismo. Cuando llegaron a su finca decidieron irse a sus habitaciones a descansar ya que era de noche, pero al entrar a sus habitaciones se pusieron una almohada en la cara y gritaron de la emoción, por fin después de tanto tiempo habían conseguido que hablara. Ambas se iban a dormir, pero no muy lejos escucharon una especie de instrumento que se tocaba. Ellas por la curiosidad decidieron ir a ver qué era. Ambas caminaban juntas ya que se encontraron en el camino. Ambas notaron que el ruido venía del bosque y estaban preparadas por si era un demonio, pero su sorpresa fue al ver a Tomioka en un campo con un árbol de cerezos y un gran lago que estaba en calma. Shinobu. Nee-san, ese no es Tomioka-san. Kanae. Sí lo es, pero ¿qué hará aquí? Lo dijo dudando. Ambas iban a irse, pero notaron que tenía una lira en sus manos, y escucharon que empezaba a tocar el instrumento. Cuando terminó de tocar el instrumento, se dispuso a irse mientras escondía la lira en su aori, mientras que las hermanas quedaron maravilladas al escuchar tal melodía, pero notaron que en la letra había un toque de tristeza. Ambas no sabían por qué, pero dentro de ellas empezó a crecer un pequeño sentimiento por Hiyu. A la mañana siguiente el patrón llamó a todos los pilares para hablar sobre un tema. Patrón. Qué bueno que están aquí mis niños. Sanemi. ¿Qué sucede, Oyakata-sama? Patrón. Les pedí que se reunieran ya que les voy a dar un mes de descanso ya que estamos informados de que los demonios están menos activos. Todos al escuchar eso se alegraron.
Kanae y Shinobu también se emocionaron, pero vieron que Hiyu seguía igual sin ninguna expresión. Esto las extrañó un poco, pero luego verían eso. Así la reunión terminó. Hiyu se estaba yendo a su finca para descansar, hasta que Shinobu se interpuso en su camino. Shinobu. Nene Tomioka-san, ¿por qué no estás emocionado por las vacaciones que tenemos? Tomioka. Este simplemente la ignoró e intentó ir, pero Shinobu se interponía. Shinobu. Ara Tomioka-san, me estás ignorando, lo dijo con una vena en la cabeza. Tomioka. Este de nuevo la ignoró y de un rápido movimiento la pasó y se estaba yendo a su finca. Kanae. ¿Y si tratas volver a insultarlo? Lo dijo por recordar cómo le respondió la última vez. Shinobu. Ognere-san. Nuevamente Shinobu se interpuso en el camino de Tomioka, y con una sonrisa de victoria empezó a hablar. Shinobu. Tomioka-san, si sigues así todos te van a odiar. Tomioka. A mí nadie me odia, lo dijo enojado mientras fruncía el ceño. Ambas hermanas se volvieron a sorprender pero un poco menos, pero al ver que Tomioka respondía cuando lo insultaban de esa manera, vieron que podrían tener una pequeña conversación con él si hacían esa jugada. Shinobu. Entonces ¿por qué no me respondes? Tomioka. No estoy obligado a hacer eso, lo dijo serio y se fue. Shinobu. ¿Lo notaste, Nere-san? Kanae. Sí, al parecer lo podremos hacer hablar si lo insultas. Así ambas hermanas se fueron a su finca con una nota en la cabeza para hacer hablar a Tomioka. Ambas no sabían por qué, pero querían con deseos estar con Tomioka. En el tiempo que trataron de hacerlo hablar sentían un poco de atracción ya que no lo negaban, era algo guapo, pero esa atracción aumentó cuando habló y tocó la lira. Capítulo 2. Era un nuevo día en la sede de los cazadores. Ya había pasado una semana en la que las hermanas mariposas consiguió que Tomioka hablara más. Claro que Shinobu tenía que insultarle para que empezara a hablar. Otra cosa que pasó fue que ellas siempre iban al campo donde iba Tomioka para escuchar que tocara la lira, pero en ese corto tiempo, no sabían cómo pero se enamoraron. No solo se obsesionaron con él, no pasaba un minuto en el que ellas no están con él para hablar un poco. Tomioka tener paz pero no podía por las hermanas Kocho. El único lugar en el que podía tener paz era el campo o su finca, del resto nada. Volviendo al presente, Shinobu con Kanae estaban hablando libremente, mientras que un cuervo se les acercaba. Cuervo. Misión, misión. Kanae. Pero el patrón nos dijo que teníamos un mes de descanso. Cuervo. Los demás cazadores están en otras misiones, solo quedan los pilares. Shinobu. ¿Tendremos un compañero? Preguntó con un doble sentido. El primero era para saber, y el segundo era con esperanza de que sea con Tomioka. Cuervo. La misión será con el pilar del agua, lo dijo para luego irse no sin antes decirles dónde está el demonio. Ambas hermanas estaban sonriendo mucho. Estas sin perder tiempo se alistaron más rápido que de costumbre, y se fueron a la salida de la sede para encontrar a Tomioka allí esperando con su típica cara inexpresiva. Él las vio y empezó a caminar sin prestarles atención. Ellas no podían evitar sentirse algo mal ya que pensaban que él no le interesaba ninguna de ellas. Ya habían llegado al pueblo y les dijeron que el demonio se vio en la montaña. Ellos fueron rápidamente y vieron allí que no era un solo demonio, eran varios, como unos 10. Ambos rápidamente fueron a cortarles la cabeza a todos sin dificultad, pero Kanae, que bajó la guardia por un momento, no notó que un demonio estaba por atacarla. Shinobu lo notó pero estaba algo lejos y no llegaría a tiempo. Shinobu. Mee-san, gritó con esperanza de que Kanae se dé cuenta, y así fue pero no podía hacer nada, pero para sorpresa de las dos Tomioka apareció enfrente y dijo. Tomioka. Respiración del agua, 11ª postura, calma. Al decir eso el ataque del demonio no pasó, y de un rápido movimiento Tomioka le cortó la cabeza. Las hermanas estaban sorprendidas ya que sabían que la respiración del agua solo tenía 10 posturas, pero una 11ª postura les hizo sorprender. Tomioka. ¿Estás bien? Al decir eso Kanae y Shinobu estaban sorprendidas, era la primera vez que él iniciaba una conversación.
Kanae. ¿Eh? Ese sí, gracias, lo dijo con un tono rosa en sus mejillas. Al decir eso Tomioka se estaba yendo, pero las hermanas notaron que hizo una mueca de dolor. Ellas iban a preguntar, pero vieron como Tomioka cayó inconsciente. Ellas fueron a ayudarlo, pero vieron que estaba sangrando un poco. Kanae. ¿Qué le pasó? Shinobu. Parece que sí recibió daños, pero es raro, no vi que le hayan hecho algún golpe. Ambas decidieron llevarlo a una posada y cuando llegaron decidieron revisar a Tomioka y no pudieron evitar sonrojarse por el cuerpo de Tomioka, pero notaron como él tenía varias heridas o algunas con un mal tratamiento. Ellas pensaron el cómo se hizo eso y recordaron que él nunca fue a su finca para que le curaran. Ellas atendieron sus heridas, y lo volvieron a vestir. Ellas fueron a dormir en sus futones, pero Kanae se despertó y con su obsesión por Tomioka salió de su futón y se entró en el futón de Tomioka. Ella notaba como él dormía con tanta calma. Ella lo abrazó con mucho gusto, pero ella no era la única. Shinobu también había salido de su futón y también fue a abrazar a Tomioka mientras dormía. Ambas se durmieron muy cómodas. A la mañana Kanae junto a Shinobu se estaban despertando. Ellas notaron lo que hicieron y se asustaron pensando siguiente que Tomioka se había levantado, pero para su suerte él no se había despertado. Ellas se levantaron y se alistaron para irse, y Tomioka ya se había levantado y se alistó sin decir nada. Los tres ya en el camino no decían nada. Tomioka solo iba caminando sin prestarle atención a casi nada, mientras las hermanas estaban pensando en él porque lo hicieron, pero no negarán que fue cálido dormir con él. Querían volver a sentir esa calidez, pero recordaron algo. Tomioka nunca fue a su finca para que lo curen. Ellas algo enojadas le iban a preguntar. Shinobu. Tomioka-san, ¿por qué nunca vino a nuestra finca para que le curemos? Lo dijo algo enojada. Tomioka. Lo siento, supongo, lo dijo sin interés. Kanae. No hay problema, Tomioka-san, pero procure ir a nuestra finca para que le curemos. Tomioka. Este no respondió y solo seguía caminando. Él tenía un complejo de inferioridad, siempre pensando que era débil y que era un estorbo. Los tres llegaron a la sede y le dieron el informe al patrón sobre la misión. Cuando terminaron Tomioka se iba a ir pero fue detenido por Kanae. Kanae. ¿A dónde vas, Tomioka-san? Tomioka. Este no respondió y simplemente decidió irse sin prestarle atención. Shinobu. Tomioka-san, no seas grosero, lo dijo enojada por cómo él las ignoraba. Él se fue para ir a su finca, pero las hermanas Kocho le seguían para saber dónde vivía. Ellas vieron la finca del agua y vieron que era algo grande para una sola persona. Él entró sin perder tiempo y cerró sin saber que las hermanas Kocho lo habían visto donde vivía. Ellas al saber ya eso decidieron en ver cómo entrar, y eso fue lo más fácil de todo ya que habían algunos lugares que no tenían protección y vieron como casi todo estaba vacío, no había muchas decoraciones, apenas si había lo necesario. Tomioka. ¿Qué hacen aquí? Lo dijo molesto. Shinobu. ¿Eh? ¿Ato Tomioka-san? Tomioka. ¿Qué hacen aquí? Volvió a preguntar. Kanae. Pues nosotras solo queríamos ver tu finca. Tomioka. ¿Y cómo entraron? Lo dijo dudando. Shinobu. Lo siento, pero Kanae y yo necesitamos ir a curar a los heridos, así con permiso. Así ambas salieron corriendo de la finca del agua dejando a Tomioka muy confundido del por qué entraron. Capítulo 3. Había pasado 2 meses. En ese tiempo las hermanas Kocho consiguieron, por así decirlo, hacerse las amigas de Tomioka, ya que éste les respondía de vez en cuando, pero la razón por la que él les respondía, era porque si no respondía a ellas jamás se callarían y él quería estar tranquilo por unos momentos, pero hacer eso le trajo consecuencias. En ese tiempo en el que Tomioka les respondía, las hermanas se hicieron más cercanos a él.
ahora pasaban más tiempo con él, incluso le pidieron al patrón cambiar sus horarios para estar con él, y no pasó mucho desde que Tomioka se arrepintió por lo que causó. Él en las misiones a veces tenía paz, pero ahora ni un minuto de paz tenía, ellas siempre estaban con él, ahora solo le quedaban las noches, diría su finca un lugar de paz si ellas no iban a visitarlo cada día. Ahora mismo Tomioka estaba en una misión y para su suerte él estaba en esa misión en solitario, ya extrañaba la paz de las misiones, él encontró al demonio y lo mató sin ninguna dificultad, este se iba a demorar en caminar a la posada ya que él quería estar un momento tranquilo, el bosque estaba hermoso y más aún con la luna alumbrando el lugar, él vio que era momento de tocar su instrumento, la lira, no era algo que compró porque sí, sino que era de su hermana, ella siempre tocaba una melodía antes de dormir, él hace lo mismo ya que no la quiere olvidar, y ese instrumento era algo que muy preciado para él, por no decir lo único que le quedaba de su hermana. Él al terminar de tocar la melodía estaba llorando, no podía evitar llorar hace algún tiempo él pensaba que ya olvidó eso, pero no podía, se sentía inútil por no ayudar a su hermana y se sentía peor al recordar cómo su amigo se sacrificó por ser débil, él sigue con el pensamiento de que no merece el puesto de pilar por ser débil, lloró por unos momentos hasta que decidió irse, pero él no sabía que dos personas lo estaban viendo. Estas personas eran Shinobu y Kanae, la razón por la que estaban allí era porque le pidieron al patrón ir a ver cómo estaba Tomioka e ir de apoyo por si lo necesario, él lo aceptó ambas fueron y cuando lo encontraron se escondieron al ver que estaba llorando, a ellas les sorprendió ver que estaba llorando mientras mostraba una emoción que no sea oculta por su rostro serio, ellas no podían evitar sentirse mal al ver cómo Tomioka lloraba hasta que vieron cómo él empezaba a irse, ellas lo siguieron y aparecieron enfrente para que pareciera que lo encontraron de casualidad. Shinobu. Ara, Tomioka-san ya acabaste la misión. Tomioka. Esto solo la ignoro, ahora mismo no quería hablar con ellas, y menos verlas, estaba en un estado depresivo por así decirlo. Los tres fueron a la posada, y antes de que las hermanas hablaron para pedir una habitación, Tomioka pidió una habitación solo y se fue, ellas se enojaron un poco pero la encargada les dijo que ya no le quedaban habitaciones y que tendrían que ir con Tomioka, el que escuchó un poco se enojó, quería estar solo y en paz, pero el mundo le jugó algo malo ese día. Los tres se fueron al cuarto para descansar e irse mañana a la sede, para su suerte habían 3 futones y la habitación era grande para que durmieran separados, los tres fueron a dormir pero a medianoche, Kanae se despertó y se fue al futón de Tomioka y se durmió a su lado, si Tomioka despertaba ella tenía la excusa de que ella tenía frío y su hermana no le gusta compartir futón, era una buena excusa para su opinión. A la mañana siguiente Tomioka fue el primero en despertar y vio como Kanae estaba durmiendo en su futón, este se levantó rápido y decidió que no diría nada, no quería formar problemas, pero sería mejor que se alejara de ella, él decidió ir a comer e irse de una vez. Cuando se fue a comer él estaba pensando el por qué se acercaban a él, no tenía nada de especial, solo se alejaba de los demás y no hablaba, no entendía el por qué ellas querían estar cerca de él, pero ahora mismo en la habitación Kanae y Shinobu despertaron, Kanae se extrañó al no ver a Tomioka, por lo que supuso que se había despertado y la notó, y Shinobu veía como su hermana estaba en el Tomioka, algo que la enfadó mucho, si bien ambas sabían que querían a Tomioka, no le agradaba la idea de que una se lo quedará para una sola, pero ahora mismo se levantaron con la intención de irse a desayunar, y cuando salieron vieron como Tomioka se estaba yendo y para sus ojos sin desayunar. Kanae. Tomioka-san ¿por qué no desayuna? Tomioka. Ya desayuné, lo dijo rápido para luego salir e irse en camino a la sede. Ambas hermanas estaban insatisfechas por esa respuesta, querían desayunar con él, pero parece que él se adelantó. Cuando terminaron de desayunar se fueron a alcanzar a Tomioka, que ya estaba a medio camino de llegar a la sede. Shinobu. Nene Tomioka-san ¿nunca te enseñaron a esperar? Lo dijo algo enojada. Tomioka.
Este no respondió y siguió caminando. Kanae. Tomioka-san, no seas tan grosero con nosotras, lo dijo con una sonrisa. Tomioka. Este también la ignoró, pero se preguntaba el por qué querían hablar. Total, apenas si eran amigos, si se le puede decir una relación de amistad. Estos llegaron a la sede y dieron su informe sobre la misión, luego los tres se fueron a sus respectivas fincas, pero Shinobu fue a la finca del agua para ir por algo. ¿Qué exactamente? Pues fue a por una camisa que Hiyu tenía. Ella la primera vez que entró a la finca vio que había en una parte una camisa de Hiyu. Ella lo iba a recoger y llevárselo, pero Hiyu había entrado y pasó lo de antes, pero ahora Hiyu no fue a su finca sino a un pueblo a comer. Ella consiguió entrar y vio allí la camisa de Hiyu. Ella lo agarró y se iba a ir rápido, pero no pudo evitar tener que olerlo. Si para algunos el olerlo era algo asqueroso, pero para Shinobu era un regalo. La camisa olía a él y no pudo evitar sonrojarse al olerlo. No perdió más tiempo y se fue de allí ya que ya se estaba haciendo de noche. Ella llegó a su finca y se iba a poner su pijama, pero decidió ponerse la camisa de Hiyu. Le quedaba algo grande y se veía muy tierna. Claro, si evitamos el hecho de que fue robado. Ella antes de dormir olió la camisa con mucho gusto, así terminando dormida. Capítulo 4. Era un nuevo día para los cazadores de demonios. Algunos pilares se levantaban para hacer sus misiones, pero veremos al pilar del agua que estaba despertando pero sentía algo pesado ya que no se podía levantar. Encima de él estaba Kanae, no sabía el por qué y cómo entró a su finca, pero intentó levantarse para que no sea un malentendido. Él consiguió levantarse pero el movimiento hizo que Kanae se despertara. Él notó eso y decidió preguntar el por qué estaba en su finca. Tomioka. Kocho-san, ¿me puede decir el por qué está aquí? Lo dijo muy serio. Kanae. Pues tenía frío y a Shinobu no le gusta compartir futón. Tomioka. ¿Y por qué vino aquí si pudo poner más sábanas o ir con una de tus niñas u otro pilar? Kanae. Pues no sabía dónde estaban los otros pilares ni sus fincas, y como conocía dónde estaba tu finca vine. Además de mis niñas no les agrada tampoco compartir, lo dijo pensando que no se lo creería. Tomioka. Con que esa fue la razón, pero según sé tú visitaste algunas de las fincas de los demás pilares, así que deduzco que estás mintiendo, lo dijo algo enojado ya que la paz ya no era algo que podía disfrutar. Kanae. ¿En serio no me crees? Lo dijo mientras hacía un puchero, y para su suerte Tomioka se sorprendió al ver cómo se parecía un poco su hermana, por lo que pensó que era ella por un momento. Tomioka. Lo siento por dudar de ti, lo dijo con miedo al recordar cómo su hermana se enojaba cuando no le creía. Ante tal acto Kanae no podía creer lo que estaba haciendo. Él le pidió perdón por no creerle y encima se está inclinando en señal de arrepentimiento. Esto le sacó una sonrisa ya que parecía que Tomioka confiaba más en ella, pero se sorprendió al ver cómo él estaba con una expresión de miedo. No sabía el porqué de esa expresión hasta que escuchó un nombre. Tomioka. Sutako Nee lo dijo mientras soltaba una lágrima. Él extrañaba tanto a su hermana que hasta una imagen de terror de ella lo haría llorar por perderla ese día. Kanae. ¿Quién es Sutako? Lo dijo algo confundida y celosa. Tomioka. Lo siento pero cuando hiciste el puchero te parecías a mi hermana, lo dijo algo triste ya que estaba imaginando cosas. Kanae. ¿Y por qué estabas con miedo? ¿Acaso ella te hacía daño? Lo dijo preocupada. Tomioka. No es eso, pero prefiero no hablar de ese asunto, y te pido que te vayas de mi finca por favor. Kanae. Lo dijo rendida pero consiguió algo. Tomioka mínimo le habló más de lo normal, que era como máximo unas 2 o 3 palabras, y siempre eran no o sí. Cuando ella salió de la finca de Tomioka, se fue directo a su finca para despertar a su hermana. Ella llegó y fue al cuarto de su hermana, pero cuando entró y le sacó las sábanas vio como tenía una camisa muy grande para ella, pero notó un olor de Tomioka en la camisa. Ella decidió no hacer nada y se fue, pero algo enojada ya que Shinobu robó algo, y no era nada más que la ropa de Tomioka.
El día siguió normal, excepto que Sanemi tenía que entrenar con alguien y los demás pilares estaban ocupados y solo quedaba Tomioka y con todo el enojo fue a pedirle entrenar. Sanemi. Oye bastardo, lo dijo molesto. Tomioka. ¿Qué sucede? Shinazugawa-san lo dijo en tono de respeto ya que el pilar del viento no hablaba por lo que tenía que ser respetuoso. Sanemi. Vine porque necesito entrenar y los demás están ocupados. Tomioka. No veo el problema. Así ambos empezaron a entrenar, se podría decir que Tomioka veía sus puntos débiles gracias a que Sanemi le daba algunos toques con la espada de madera en los puntos que no prestaba atención, pero la pelea fue a extremos altos ya que Tomioka vio una oportunidad de darle una estocada y al dársela a Sanemi se enojó y ambos pelearon en serio haciendo que salieran heridos. Sanemi fue a la finca para que lo curen, pero Tomioka se fue, después de lo que pasó en la mañana no quería ver a Kanae, prefiere evitarla en todo momento si era posible. En la finca mariposa Sanemi fue con Kanae para que lo cure, estos solo tenían una relación de respeto mutuo por lo que pase en la vida del otro no les importaba mucho, hasta que Kanae preguntó. Kanae. Sanemi-san ¿cómo te heriste? Lo dijo con duda. Sanemi. Entrené con Tomioka y ambos salimos heridos. Kana. ¿Y dónde está? Supongo que también estará herido, lo dijo feliz por poder ver a Tomioka. Sanemi. Lo está pero no sé por qué no vino para que lo curen, lo dijo normal. Kanae. Ya veo, lo dijo triste pero Sanemi no lo notó. Kanae seguía curando a Sanemi, pero Shinobu escuchó todo y vio su oportunidad de visitar a Tomioka ya que estaba herido y era su deber curarlo, y rápidamente agarró algunas cosas y fue a la finca del agua para ver a Tomioka y curarlo. Según ella, sus intenciones eran otras. Cuando ella llegó a la finca tocó la puerta y Tomioka le abrió, parecía que no tenía nada, pero si prestas más atención notarías que hacía muecas de dolor. Tomioka. ¿Qué sucede? Kocho-san lo dijo serio. Shinobu. Pues escuché que entrenaste con Sanemi-san y quedaste herido y vine a curarte. Tomioka. Pero estoy bien, lo dijo para que se vaya, no quería tener ninguna charla con las hermanas, mucho menos Kanae. Shinobu. No me mientas Tomioka-san, se nota que te está doliendo, déjame pasar para que te cure, lo dijo sonriendo. Tomioka. Oh, lo dijo con un suspiro, ella tenía razón, a él le dolían las heridas que tenía. Así Shinobu pasó para ir a la sala y empezar a curar las heridas, él tenía heridas en los hombros, piernas y una que esperaba ya curar que era en el pecho, la herida era un corte ya que Sanemi usó su respiración para causar más daño. Shinobu. Tomioka-san, necesito que te quites el traje de cazador de la parte del pecho, estoy viendo que sangras un poco. Él solo asintió y se sacó solo un poco para que lo curara, ella se decepcionó un poco pero al menos podía ver un poco de su cuerpo, ella empezó por limpiar la herida, luego puso un poco de alcohol para que no se infecte y después lo vendó. Tomioka se iba a poner de vuelta su traje, pero Shinobu lo detiene. Tomioka. ¿Qué sucede? Kocho-san lo dijo algo molesto, quería que todo acabe lo más pronto posible. Shinobu. Todavía tengo que revisar algo, lo dijo sonriendo, pero había un pequeño tono pícaro que no se notaba. Tomioka solo asintió y no se puso su traje, mientras Shinobu fingía solo para poder tocar un poco el cuerpo de Tomioka, pero Tomioka al ser un inocente se creyó que estaba viendo si no había algo malo. Tomioka. Ya terminaste, lo dijo con las intenciones de acabar ya con eso ya que se le hacía incómodo. Shinobu. Ya casi falta poco, lo dijo pero quería seguir. Así pasó unos minutos hasta que Shinobu le dijo que ya estaba, él agradeció por ayudarlo, pero Shinobu que no aguantó más lo abrazó con fuerza. Tomioka. ¿Qué pasó ahora? Lo dijo ya cansado. Shinobu. Bueno, quiero una recompensa por haberte ayudado. Tomioka. ¿Cuánto dinero pides? Lo dijo normal, él pensaba que le iba a cobrar. Shinobu. No con dinero. Tomioka. Entonces ¿qué? No tengo nada que ofrecerte más que eso, lo dijo confundido. Shinobu. Si hay algo. Tomioka. ¿Y qué sería? Lo dijo confundido. Shinobu. Déjame ser tu amiga y que hables un poco más. Tomioka. ¿Y por qué eso?
Shinobu. Quiero que seas más sociable, apenas si me respondes con un sí o un no. Tomioka. Si es para pagar por la ayuda está bien, lo dijo suspirando, esperando que no sea algo que le perturbe su paz. Shinobu. Además que quiero de vez en cuando quedarme a dormir aquí. Tomioka. ¿Y ese por qué? Lo dijo más serio. Shinobu. Me quedaré y se hace tarde y no puedo volver a mi finca. Ella lo dijo normal, pero en realidad ya tenía todo pensado, ahora podría dormir junto a Tomioka. Tomioka. Siempre y cuando solo sea para dormir y ya, no quiero que la paz de este lugar se vaya, lo dijo algo enojado ya que parecía que ella le quería quitar de los pocos lugares que le quedaban. Shinobu. Sí, tranquilo, a todo esto creo que es algo tarde, así fijando que ya era de noche. Tomioka. ¿Cuánto tiempo pasó? Lo dijo dudoso. Shinobu. No sé, pero ahora cumple con tu parte dejándome dormir aquí. Tomioka. Oh, allí hay una habitación vacía con un futón, puedes dormir allí, lo dijo mientras apuntaba a una habitación. Shinobu. Gracias, lo dijo para luego irse. Tomioka se fue a su habitación para quedarse dormido, pero a medianoche Shinobu se levantó y se fue al cuarto de Tomioka, esta veía cómo dormía con mucha calma, ella acariciaba su pelo, pero en un impulso le besó la mejilla, después de un rato se fue a su habitación para dormir y tener un nuevo día con Tomioka y ver si se lo ganaba antes que Kanae. Capítulo 5. Era un nuevo día en la finca del agua, Tomioka Hiyu, el pilar del agua, en estos momentos estaba despertando como de costumbre, pero ahora sentía un peso encima, no sabía por qué si no había dormido con nada encima, y aunque lo hiciera el peso era muy pesado para que sea un objeto, él abrió los ojos y vio que encima de él estaba Kocho Shinobu, que estaba acomodada en su pecho mientras dormía plácidamente, este quería salir, pero notó que ella lo abrazaba, y aunque fuera algo pequeña, tenía algo de fuerza, una fuerza que él en esos momentos no podía hacer frente ya que estaba despertando recién, intentó despegarse a toda costa, pero los pequeños movimientos despertaron a la mariposa. Shinobu. ¿Qué ocurre, Tomioka-san? Tomioka. ¿Por qué estás aquí? Lo dijo serio. Shinobu. Estaba durmiendo, que no es obvio, lo dijo burlonamente, aunque nerviosa por la situación. Tomioka. Sé que estabas durmiendo, pero ¿por qué estás durmiendo en mi futón, o mejor dicho encima de mí? Lo dijo serio. Shinobu. Tenía frío, este lugar es frío y no hay mucho calor, por lo que vine aquí. Tomioka. Habían más sábanas por si tenías frío, además tu hermana me dijo que no te gustaba compartir futón, lo dijo serio y dudoso. Shinobu. Si bien no me gusta compartir algunas cosas, nunca le dije a mi hermana que me molesta compartir futón, lo dijo algo enojada por la estrategia de su hermana. Tomioka. ¿Te puedes quitarlo? Lo dijo normal y con cara de póker. Shinobu. No, tengo sueño y no quiero moverme, eres una muy buena almohada. Tomioka. Necesito levantarme para trabajar, lo dijo ya frunciendo el ceño. Shinobu. Tus horarios y los míos son los mismos y falta mucho para eso. Al decir eso Tomioka se maldijo al olvidar eso, esa era su única manera de escapar de esa incómoda situación, su mente ahora trabaja a máxima velocidad para librarse de ella, pero recordó algo que podría hacer. Tomioka. Tu hermana se preocupará si no te encuentra, además que tendrás que atender a los demás, lo dijo mientras en su mente tenía una sonrisa al saber que podría ganar. Shinobu. Tienes razón, lo dijo algo fastidiada al ver que tenía razón, pero tenía una carta bajo la manga. Shinobu. ¿Sabes? Ahora que me acuerdo que mi hermana tenía una misión en la mañana, por lo que no se preocupara, además que mis niñas se pueden encargar, lo dijo con una sonrisa de victoria. Ante tales palabras, Tomioka maldijo por segunda vez en su mente, ya no sabía qué hacer, su mente tenía ideas y generaba escenarios, y en cada uno Shinobu tenía una respuesta, ya no sabía qué hacer, estaba acorralado, ya no le quedaba mucho que hacer, pero para su suerte o no un cuervo apareció. Cuervo. Cao misión para Tomioka Hiyu junto a la Pilar de la Flor, vaya a la estación del tren para reunirse con ella. Cao.
Tomioka no sabía si agradecer al cuervo por liberarlo de esa situación o maldecirlo por tener que ir con Kanae a una misión. Su objetivo era evitarlas lo más posible, pero no era posible si tenía misiones con ellas y menos si ellas dormían con él. Ya no sabía qué hacer, y resignado tuvo que aceptar que ellas jamás se apartarían, aunque él quisiera que no estén, pero todavía no sabía en por qué se acercaban a él, no lo entendía. Shinobu con un gran enojo se levantó y se fue, dejando a Tomioka para que se cambie, pero no se fue del todo. Ella se quedó en la puerta con una pequeña abertura para ver a Tomioka. Al pensar que se fue, empezó quitándose la camisa, mostrando su bien trabajado cuerpo. A Shinobu se le formó un sonrojo mientras un hilo de sangre salía de su nariz. No pudo evitar sonreír con picardía, veía cada parte de su parte superior, pero prestó mucha más atención al ver cómo se estaba quitando el pantalón. Tenía ganas de ver el miembro de Tomioka, pero para su mala suerte él estaba de espalda, pero no negó que tenía un buen cuerpo. Su hilo de sangre se hizo más largo, pero llegó a una hemorragia nasal, que salió volando, pero no hizo ningún ruido. Tomioka ya se había cambiado y se estaba yendo, pero cuando salió de su cuarto vio como un pequeño camino de sangre estaba en la sala mientras Shinobu estaba en la pared. Tomioka. Kocho lo dijo preocupado al verla como estaba en la pared mientras tenía sangre, pero no notó que era de la nariz. Él la llevó a la finca mariposa cargándola al estilo nupcial y la dejó en la sala con una nota con la descripción de lo que pasó. Luego él se fue a la estación de tren y se encontró con Kanae. Ella lo vio para luego saludarlo con una gran sonrisa, pero se notaba la picardía. De no ser por la inocencia de Tomioka lo hubiera notado. Ambos entraron al tren. Hiyu se sentó en un asiento, pero Kanae se sentó a su lado. ¿Cuál era el problema? ¿Que estaba demasiado cerca? No, demasiado no, extremadamente cerca, incluyendo su mano de Kanae estaba acercándose mucho a partes privadas de Hiyu. Él estaba nervioso, y trataba de alejarse, pero ella al instante se acercaba, se cayó accidentalmente encima de Hiyu. Él se alejó un poco, hasta que llegó al borde donde ya no podría separarse. Kanae. Hiyu-kun, ¿qué pasa? Lo dijo fingiendo inocencia, como si no hubiera hecho nada. Kanae le decía así ya que él lo aceptó pensando que lo hacía ya que ellos tenían una relación de amistad. Dios, qué inocente es Tomioka. Pero volviendo a la normalidad, Tomioka tuvo que soportar la mirada de Kanae, que si bien era normal le hacía tener miedo. Kanae. Una pregunta, Hiyu-kun, porque mi hermana fue a tu finca ayer, lo dijo con duda. Tomioka. Ella fue porque me dijo que escuchó que estaba herido y me curó, pero me pidió un tipo de pago. Kanae. ¿Y qué pago te pidió? Lo dijo mientras tenía miedo de que ella le quitara su primera vez a Hiyu. Kanae quería ser la primera vez de él. Tomioka. Me pidió ser su amigo y que hable un poco, además de pedir quedarse a dormir en mi finca si se hacía tarde y no podía ir a su finca, lo dijo serio. Kanae. Ya veo, ¿y cómo te fue en la mañana? Lo dijo con tal de desviar el tema. Tomioka. Fue muy raro, Kocho-san estaba dormida conmigo y no entendía el por qué, además que la encontré sangrando en la sala. Lo raro es que no había demonios ya que era de día. Kanae. ¿Cómo que sangrando, y no oíste nada? Lo dijo preocupada. Tomioka. No, yo me terminé de cambiar y salí y allí estaba sangrando. Lo raro es que estaba roja. ¿Será que está enferma? Ante lo dicho por el pilar del agua, Kanae puso los ojos en blanco. Ya se suponía que había pasado y se enojó por pensar en la suerte de Shinobu por la vista que tuvo, pero se sorprendió más al ver lo inocente que era él. Eso le parecía tierno. Bueno gente, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así denle me gusta y suscríbanse para seguir trayendo estas historias. Bye.